Bueno, buenos días. Continuamos con nuestro aprendizaje sobre los dones para conocer a Dios. Eh, Muy importante lo que necesitamos conocer ahora, eh, pero necesitamos tener un recorderis de por qué vamos a hablar sobre solamente, o por qué estamos hablando desde el anterior, por qué estamos hablando con respecto a el don de lenguas y el don de profecía. Entonces, quiero que recordemos los preliminares que habíamos hablado para ver si de pronto podemos recordar por qué razón son solamente profecía y lenguas. Recuerden primeramente que es la época de Corinto. Cuando Pablo está escribiendo esto a los corintios, está escribiendo en la época de Corinto, en que el Espíritu hasta en ese momento está enseñando el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, lo que se debía escribir en el Nuevo Testamento, el conocimiento que Dios quería que tuviésemos acerca de Él y que pudiéramos digerir. Las personas piensan, pero es que Dios es tan grande que no podemos tener todo. Sí, eso es cierto, y por eso Dios, al conocernos y a entendernos, nos dio a conocer lo que era necesario para nosotros conocer acerca de Él. No todo. Todo lo vamos a ver cara a cara cuando nosotros estemos con Él en su reino, en el reino en el cual nosotros fuimos colocados. Pero en este momento estamos hablando de Corinto. Y la iglesia de Corinto, perdón, y la escritura no estaba completa. El Espíritu Santo estaba enseñando todo lo que debía escribirse en el nuevo pacto. Ahora ya saben por qué razón solamente profecía y lenguas. Porque profecías y lenguas era la forma en que se completaba el Nuevo Testamento, que señalaban quién era el Dios que ellos ya conocían desde el Antiguo Testamento. También aprendimos que las profecías son revelaciones de los misterios de Dios. ¿Cuáles misterios? Los que estaban escritos en el Antiguo Testamento, pero que fueron aclarados en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo llegó a morar en la iglesia. Y se inauguró el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto nadie tenía que decir que conocía, que no podía conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios con nosotros, porque Emanuel, tanto en el tiempo del Señor Jesús como cuando Él se fue, dijo, les dejo el Espíritu Santo que le enseñará lo que todavía yo no les he enseñado. ¿Estamos todos? ¿Estamos bien hasta ahí? Profecías y lenguas acabarán porque el conocimiento de Dios cesaría. ¿Por qué el conocimiento de Dios cesa? Porque es hasta donde Dios determinó que podíamos nosotros conocer de Él. Esa es la parte que nosotros debemos aprender. Por eso Él cerró la profecía en el libro de las revelaciones. En la última carta de Juan, Él cierra la profecía que había abierto en el libro con Daniel. Por esa razón, nosotros debemos tener mucho cuidado con añadir cosas o pensar que estamos profetizando cosas nuevas de parte de Dios. No, lo que teníamos que conocer de Dios está en la palabra de Él, primero, y segundo, ni siquiera lo que tenemos ahora tenemos suficiente capacidad como para asimilarlo, pues mucho menos si hay más revelación. No, lo que Dios dejó, eso es lo que necesitamos para entender a Dios y vivir de acuerdo con lo que Dios quiere que vivamos, con paz y estabilidad en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, paz y estabilidad en esta vida.
para la vida siguiente, la vida que nos resta, la eternidad a la cual fuimos llamados, que es en el Padre, que es en el reino de Dios, que es en nuestra patria, eso es otro cuento. Eso ya será otro cuento. Otra manera de relacionarse con Dios de una forma más frente a frente, más cara a cara, más hablar con Él. Eso será diferente. Es una eternidad, porque es una eternidad para conocer a Dios. Ok. De los preliminares, algo que piensen que haya faltado o algo que no esté bien entendido. Todo bien. Jóvenes, Todo bien. Todo bien, sí, señor. Todo bien. Yo diría no, únicamente lo que se conoce de Dios es únicamente porque Él ha querido revelarlo. exactamente. Es Por eso se llama, voluntario. Yo veo que no me está escuchando bien, entonces mejor no interrumpa. no, a ti sí se te escucha bien. Ah, yo entendí que no. Sí se te escucha bien. Pues, no, mi tío lo que te dijo es que hoy sí se te entendía bien. Entonces parece que Ah, bueno, a mi familia, tío es al perfecto. que se le escucha todavía lejos. Ok, bueno, volvamos entonces a nuestras diapositivas. Esos son los preliminares que tenemos ya de los capítulos anteriores y que debemos recordar por lo que estamos estudiando. Pero vamos a lo que ya hemos aprendido hasta el versículo 19. ¿Qué hemos aprendido? Por lo menos las cosas más puntuales que hemos aprendido hasta el versículo 19 del capítulo 14. Que el don que se recomienda no es el don de lenguas, es el don de profecía. O sea, lo que el Espíritu Santo revela acerca de Dios o revelaba acerca de Dios en ese momento. Hoy en día, nosotros también, entre comillas, profetizamos, no entre comillas, nosotros hoy en día también profetizamos, solo que no es una profecía de vaticinio o de algo que va a suceder en el futuro y que no conocemos, no, todo está en la palabra de Dios. Tenemos que recordar que la palabra profecía o profeta, viéndolo desde el punto de vista bíblico, es así ha dicho Dios. Así en el Antiguo Testamento, así ha dicho Yahvé o así ha dicho Jehová, lo que sea. Cualquiera de esas palabras, no hay problema. Así ha dicho. Un profeta decía, así ha dicho Jehová o así ha dicho Yahvé. Hoy en día nosotros decimos, la Biblia dice, ¿por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios, dice que. Pero como es palabra de Dios, entonces estamos diciendo profecía. Y el don recomendado para ese tiempo, cuando la profecía era una revelación de los misterios de Dios, era el de profecía. Ese era el don que Pablo recomendaba. ¿Por qué la recomendaba? Porque siempre que había profecía de parte de Dios, edificaba. Aprendamos esto. Cada vez que nosotros hablemos palabra de Dios a alguien, no importa si ese alguien se siente agredido, dolido o eufórico o alegre o lo que sea lo que sea, la palabra de Dios siempre edifica. La gran mayoría de las personas recuerda un versículo en el Antiguo Testamento que dice que cuando llueve, la lluvia, que la palabra de Dios es como la lluvia que cuando llueve no regresa vacía, que siempre da fruto. Siempre da fruto, siempre. No importa, úsela. Ahora, úsela con el amor del versículo del capítulo 13, porque si no la usa, si no usa la palabra de Dios, sino para dar bibliazos al primero que se ponga por delante, eso no es de parte de Dios, no es de parte del Espíritu Santo.
Porque la primera condición, la primera característica del fruto del Espíritu es el amor. Así que la profecía siempre edifica. ¿Qué pasa con las lenguas? ¿Cuándo se vuelve realmente útil el usar la lengua? Cuando lo que se dice es algo que se pueda comprender. En ese momento se convierte en edificante. Y entonces es tan buena como la profecía. Pero si el don de lengua se queda en algo incomprensible, dice la Biblia, es como cuando uno coge y hace sonidos con un instrumento que no tiene ninguna coordinación, ninguna melodía y ninguna armonía. Ahora, la última cosa que aprendimos es que cuando los dones se mejoran, o cuando son mejores los dones, o cuando los dones son más útiles, pues cuanto más se usan para el provecho de la iglesia. Entre más abunde yo en usarlo para la iglesia, entre más yo lo haga, más será el don una bendición para aquellos que lo reciben. Y para aquel que lo usa, cada vez aprenderá a usarlo mejor. Esas son las cosas que hemos aprendido desde del capítulo 14, desde el 1 hasta el 19. Hoy vamos a empezar con el 20, capítulo 20. ¿Ok? Pastor, Patti Sí. estaba alzando la mano. Ah, no la vi. Dime, Pati. Sería bueno aclarar el concepto de la iglesia, porque acuérdate que pensábamos nosotros que usar los dones en la iglesia es en la congregación donde yo estoy y hasta ahí llegué, ¿no? Ajá. Ok. Eso lo vamos a aprender mejor con lo que vamos a leer ahorita. ¿Por qué? Vamos a ir a la siguiente parte de lo que habla es la utilidad de los dones del Espíritu. La utilidad de estos dos dones, de profecía y el don de lenguas. Si nosotros debemos entender, gracias Pati por eso, que los dones no son para los domingos, los dones son algo que tenemos todo el tiempo y se usan todo el tiempo. Dios quiere que usemos los dones todo el tiempo. Era eso, ¿cierto, Pati? Sí, sí, porque no sabemos en el mundo quiénes son de la iglesia y quiénes no, ¿no? Exactamente. Solamente lo Entonces, sabe el Señor. Entonces, así es. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que es la utilidad de estos dones y cómo puede uno mirar? Bien, tengan en cuenta las palabras que aparecen ahí. Los dones se usan como señal hacia Dios. No es para mí. Los dones del Espíritu Santo revelan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, los dones revelan es a Dios, muestran, señalan a Dios, no son para mí. Cualquier miembro de cualquier iglesia que tome sus dones para sí mismo o para incrementar lo que sea, su popularidad, su economía, lo que sea, esa persona no está usando los dones para lo que verdaderamente son útiles. Es más, muy probablemente lo que tiene es una copia del don del Espíritu Santo y que se lo ha dado un ángel que es un adversario y con lo cual quiere engañar a la iglesia. Porque los dones del Espíritu Santo no son para nuestro honor, es para glorificar a quien verdaderamente los da y los usa, el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer entonces del versículo 20 al 25. Hermanos, no sean niños en su manera de pensar.
Al contrario, si quieren ser niños, sean niños en la malicia. Pero en cuanto al modo de pensar, sean maduros. Wow. Qué interesante esto. Cuando leí el versículo, yo pensaba, ¿qué tiene que ver malicia? Miren bien lo que él está diciendo. Hoy en día, y en el tiempo de los corintios era igual, las personas pensaban que eran superiores porque usaban el don de lenguas o porque profetizaban, se creían mejores que los demás. Y entonces hacían la algarabía y todo la que decían y toda la cosa. Y pensaban que con eso estaban mostrando al Espíritu Santo y la madurez que el Espíritu Santo me ha dado. Y lo que aquí está diciendo es que tú eres un niño en tu forma de pensar. Tu pensamiento está errado, es como el pensamiento de un niño que puede ser manipulado, que puedes llegar a ser usado en mala forma dentro de la iglesia. O sea, no estoy hablando de las paredes, no estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Personas que crean que porque tienen un don como este ya son maduros o que pueden expresar al Espíritu Santo, esas personas tienen un modo de pensar como de niño. Son manipulables y pueden ser manipulados por el diablo, que es un gran engañador. Lo que dice aquí es que nosotros debemos ser niños para la maldad, pero en la forma de pensar, oiga, debemos madurar y entender. Recuerden que del versículo 13 al 19, él dice, lengua, sí, pero que las entienda. Oración, sí, pero que las entienda. Alabanza, sí, pero que las entienda. Bendiciones, sí, pero que las entienda. Enseñanza, sí, pero que las entienda. El entendimiento, necesitamos tener un entendimiento muy real y claro acerca de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Hay que tener una manera de pensar en la cual las cosas que son de Dios. No tenemos nosotros que darnos el honor porque no lo tenemos. Son cosas de Él. Nos usa a nosotros y ese sería nuestro honor. Que Dios, pudiendo usar cualquier cosa, a nosotros nos ha dado la bendición de ser bendición para otros. No en el ámbito de la iglesia, en el ámbito pequeño de una iglesia local, sino en el ámbito completo de la iglesia de Cristo en todas partes del mundo donde estemos. ¿Ok? Ahora, recuerda él a Isaías en el capítulo 28. Dice, en la ley está escrito, o sea, en el profeta Isaías está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Es exactamente lo mismo que aparece en Proverbios 1. Que Dios llama, que Dios dice, que Dios muestra, que Dios enseña, pero las personas no quieren oír. No podemos hacer nada si no quieren oír. Eso es algo real. No tenemos por qué sentirnos mal porque no quieren oír. No es que el Señor no les hable, no es que no nos use, es que ellos no quieren oír. Pero después van a ir gritando donde el Señor, sí, por favor, que me oigan. Señor, óyeme. Después que se han burlado, como la burla, por ejemplo, de la que estaba hablando Maribel en el desfile de la inauguración de los Juegos. Ese tipo de burlas, Dios va a juzgar. Tranquilos, no hay que decir nada, no hay que hacer nada. Dios sabe lo que hace. Así que debemos tener mucho cuidado, porque para entender bien
el hecho es que una persona madura es una persona que habla en lenguas, pero no se atribuye nada que sea de él. Busca que alguien interprete o él interpretar para que las personas puedan ser edificadas. Ahora, el que lo oigan o lo dejen de oír, ya no depende de las personas. Perdón, ya no depende del que habla, depende de las personas. Así que hay que estar tranquilos. Ahora bien, esto que viene aquí es una de las partes más importantes de este capítulo, para que tengamos claridad en la utilidad de las lenguas y las profecías. Así que las lenguas son por señal. No, escuchen bien, no es una señal para los creyentes. No es una señal para los creyentes. Es una señal para los incrédulos. ¿Por qué? Porque en la ley dice que él le hablaría al pueblo en otras lenguas, pero no querían oírlo. O sea, las lenguas son una señal de que Dios había puesto en el Antiguo Testamento que Él les iba a hablar con otro tipo de lenguas que no era la hebrea, y sin embargo ellos no iban a creer. Entonces serían incrédulos. Por lo tanto, es a los incrédulos lo que son las lenguas. Pero la profecía no es para los incrédulos, es para los que ya han creído que Jesús es el Señor. ¿Qué pasa hoy en día? Que en las iglesias son reconocidos aquellos que hablan en lenguas, cuando en las lenguas no son para la iglesia. Primera cosa. Segundo, las lenguas fueron establecidas para un pueblo en específico, un pueblo al que le llega esta ley, esto que el Señor le dijo a Isaías: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, al pueblo de Israel, a este. O sea que las lenguas realmente no son para que tú salgas a la calle y empieces a hablar en un bus en lenguas, porque van a decir que estás loco. Y por lo tanto el que te envió también está loco. No hagas eso, porque las lenguas son para los de Corinto, judíos que entendían que el Dios le había dado un misterio a Isaías. Isaías no podía entender en ese momento, oiga, ¿cómo así que las lenguas es para que este pueblo oiga y no escucha? Bueno, ahora está diciendo Pablo que era lo que estaba diciendo Isaías. Está hablando, está discerniendo un misterio del Antiguo Testamento. Y le dice, es para los del pueblo de Israel, las lenguas, para que Israel se acuerde que el profeta Isaías ya les había dicho que Dios les iba a hablar en lenguas para que oyeran. Y no solamente en lengua, con personas que eran diferentes a ser judíos. Lenguas es para no creyente. ¿Quieres hablar en lengua? Ve al bus. Perdón, si todavía hubieran lenguas. Ve allí al bus a ver si te encuentra de pronto un judío que se acuerde de Isaías 28, 11 y 12. En la iglesia se habla profecía, se habla lo que Dios dice. Y él da un ejemplo muy, pero muy claro. Dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran personas sin conocimiento o personas que no son creyentes, seguramente van a decir que están locos. ¿Ustedes no les ha pasado? Yo he entrado en iglesias cristianas donde fulanito y sutanito
ahora es el tiempo en el que Dios va a revelarse a través de lenguas. Y yo estaba, no me acuerdo con cuál otro pastor, porque no estaba Maribel, estaba un pastor conmigo, o dos pastores, ¿quiénes eran? No me acuerdo. Y de pronto una señora atrás de mí empezó a decir, ¿por qué te diciendo un montón de cosas? Y otra por allá le contestó, y la otra por allá. Y yo, ¿eso qué es? Dios mío, ¿esto qué es? Yo mejor me voy de aquí. Yo no quiero estar aquí. Vamos. O bueno, ustedes no se van, no hay problema, pero yo no quiero estar aquí. Claro que van a decir que están locos. Y eso que yo era creyente y conocía que habían lenguas. Pero miren, señores, pónganse en la situación donde un montón de gente le empieza a hablar en diferentes idiomas o idiomas que son incluso inteligibles. Y todos hablando al mismo tiempo. ¿Qué piensas tú? Oye, ¿qué es esto? Es una locura. Ahora, por si eso fuera poco, él les enfatiza. ¿Qué pasa en cambio si los que están ahí profetizan, hablan palabra de Dios y entra una persona que no cree o una persona que es ignorante de lo que Dios dice? Y en este país sí que hay muchos ignorantes de lo que Dios dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo que hablamos es palabra de Dios? Escuchen lo que dice. Por todos los que hablan, se convence. Y por todos los que hablan, es juzgado. Se siente juzgado. ¿Nos parece extraño eso? ¿Por qué nos va a parecer extraño? Si nosotros sabemos de cuando estudiamos Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, los huesos, y discierne hasta las intenciones del corazón. Cuando nosotros lo que hablamos es palabra de Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía, sea quien sea, a quien Dios quiera tocar en ese momento, va a resultar convencido de que lo que estamos hablando viene de parte de Dios, porque nadie más sabría lo que habría en la intención de su corazón. Esa persona se va a sentir desnuda en su sentimiento, en su ser, se va a sentir desnuda con la palabra de Dios. Pero miren cuál es la descripción de lo que significa ser juzgado. 1, versículo 25. Lo oculto de su corazón se va a hacer manifiesto. Y ustedes van a ver personas que cuando hablamos la palabra de Dios agachan la cabeza y muy en su interior empiezan a pensar, Dios está obrando. Dice ahí, es convencido. ¿Quién fue nosotros cuando estudiamos con respecto al Espíritu Santo en Juan 16? ¿Qué fue lo que aprendimos con respecto al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, ¿qué haría en los incrédulos? ¿Qué era lo que haría? Los convencería. Muy bien, eso es lo que está diciendo aquí. Cuando hablamos palabra de Dios, el Espíritu Santo tocará el corazón de las personas para convencerlos de las cosas que ocultas en su corazón. No quiere decir, lo convencerá de pecado. Pero además dice que una vez convencidos, esa persona se postrará. Y esta es la parte maravillosa. Y entonces adorará a Dios. ¿Qué significa eso? La palabra significa que inmediatamente él va a postrarse, va a obedecer, va a hacer lo que hacían antes los esclavos cuando se daban a su señor. Quiero poner esto porque es muy importante para que lo entendamos. Cuando un esclavo dejaba cuando un judío llegaba el tiempo del jubileo
él debía soltar a todos los esclavos que tenía y darles libertad. Pero algunos de los judíos decían, hombre, yo debajo, estando como servidor de mi hermano, yo me siento bien y mi familia está protegida y está bien. No necesito salir e irme a ningún lado. Entonces esa persona se presentaba delante de su señor y le decía, no quiero ser libre, quiero permanecer bajo tu yugo, yo quiero permanecer bajo tu amparo, tu señorío. Cuando eso sucedía, le abrían un hueco en la oreja que señalaba que tenía un señor, pero ya no como esclavo, sino un señor como siervo, que había tomado él la decisión de aceptar que ese hombre sería su señor y por siempre. La manera cuando el Señor decía, estoy de acuerdo y te voy a seguir teniendo como mi esclavo y yo seré tu señor. Cuando eso sucedía, el esclavo se agachaba, bajaba la cabeza y besaba los pies de su señor. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo la prostituta cuando entró delante del Señor? ¿Recuerdan lo que hizo? Se postró, besaba los pies de Jesús y Hacer popó. Nilda, se te oye todo. Mandaste a Perdóname, hacer pastor, estoy aquí peleando el con mi nieto. popolillo. Eso sonó extraño. Ok, escúchenme lo que estoy diciendo. Cuando la prostituta llegó y besó los pies del Señor Jesús y enjugó con sus cabellos los pies del Señor, esa palabra significa adoración. Reconocer que Dios es el Señor. La única manera es que el Espíritu Santo convenza el corazón de la persona y en ese momento la persona toma la decisión de Dios, eres mi Señor. Pero si eso fuera algo o poquito, dice el versículo, y él será testimonio a los demás, señalará a los demás que en medio de nosotros está Dios. Para eso sirve la profecía. La utilidad de la profecía es para que las personas conozcan quiénes son ellos delante de Dios, se muestren como son delante de Dios y entiendan que solo Dios puede ser su Señor. Pero al entenderlo, van a reconocer que todo lo que nosotros dijimos de parte de Dios implica que Dios está en medio de nosotros. Lo peor no es que digan que una iglesia es una iglesia de locos. No, de eso le dijeron también a Pedro cuando estaba diciendo su sermón allá en el pórtico. No importa que nos digan locos, lo que sí verdaderamente nos debería preocupar es que nunca dijeran que Dios está en medio de nosotros. Eso sí nos debe preocupar. Porque si Dios no habla por nosotros, estamos hablando de nuestra propia egolatría. No, no, no. Hablamos palabra de Dios y que la palabra de Dios convenza. Esa es la utilidad de los dones. Si tú tienes un don de lenguas, úsalo con los incrédulos. Y cuando los incrédulos te vean hablar en lenguas, recuérdales a Isaías 28, 11 y 12. Es lo que le estaba diciendo Pablo a los corintios, o lo que le decía a los corintios. Vaya a la plaza y hablen lenguas y díganle a los incrédulos o a los indoctos, oiga, Dios dice que en Isaías 28, en el libro de Isaías dice que Dios hablaría en otras lenguas. Yo les estoy diciendo esto.
en esa lengua Dios me ha permitido hablar para decirles tal y tal y tal cosa. Oiga, ¿en serio? Sí, vayan a la sinagoga o vayan a reúnanse con los hermanos en la casa de fulanito, a donde ustedes quieran, y escuchen a Dios hablar. Profecía. La utilidad de los dones. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Está más claro? Así es, sí, señor. Excelente. Ok. Ahora, entonces, no nos dejemos engañar. Eso de que hablan en lenguas y son mayores y son más, los más y son las personas que... No, 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 no. Eso no los hace mayores ni menores. Mentiras. Eso no sirve. No, lo que sirve es hablar la palabra de Dios tal cual como Él la ha descrito. Punto. Ahora, versículo 26. No es solamente la utilidad de los dones, es el orden. Todo en la iglesia debe tener una estructura para edificar. ¿Qué pasa, pues, hermano? Cuando se reúnen, o sea, cuando son iglesia, cuando están ustedes reunidos física o virtual o como sea, cuando se reúnen, ¿qué cosas debe hablarse o debe tenerse en cuenta en sus cultos? Cuando se reúnen, versículo 26, cada uno de ustedes debe tener salmo, doctrina, lenguas, revelación, interpretación. Esas cosas permiten que todo se haga para edificación. El orden en la iglesia muestra a un Dios de orden que quiere que en el orden todos nosotros podamos ser edificados. No hay ni una sola manera en que una persona pueda crecer como persona si no tiene disciplina. Ténganlo en cuenta. No, no, esto no es porque a mí se me ocurrió, no, no. Ténganlo en cuenta. La disciplina es fundamental y en la disciplina está el orden. Y cuando se viola el orden, simplemente no hay edificación. ¿Qué debemos tener en la iglesia? Debemos tener alabanza, debemos tener enseñanza, debemos tener lengua, debemos tener revelación y debemos tener interpretación. En Corinto. Pero como ya lenguas terminó, profecía terminó, entonces interpretación terminó porque ya no hay lenguas, no hay interpretación. ¿Qué es lo que nos queda que deberíamos tener dentro de la iglesia? Edificación. ¿Qué deberíamos tener en la iglesia entonces? ¿Cuáles son las actividades que deberíamos tener cuando nos reunimos? Alabanza y enseñanza. Perfecto. Todo lo demás no tiene nada que ver ahora. Todo lo demás no tiene nada que ver ahora. Solo salmo y doctrina. Punto. Alabanza y doctrina. Punto. ¿Qué vaina, no? Pero es bueno recordar de qué se trata la alabanza. Normalmente pensaríamos que es solamente las canciones y esa es la alabanza. Ok. La palabra salmo que aparece ahí realmente es algo cantado, algo musical, como el libro de Salmos. Si nosotros pudiéramos leer en hebreo el libro de los Salmos, nosotros podríamos entender la cadencia de cada uno de los salmos. No quiere decir que no podamos tener música o nuevas alabanzas dentro de la iglesia. Claro que podemos tener nuevas alabanzas. Pero recuerden que alabar a Dios no solamente es con cántico.
Alabar a Dios también es, yo quiero, por favor, ¿puedo hablar? Sí, ok. Yo quiero reconocer cómo Dios ha obrado en mi vida en este tiempo y estaba enfermo, pero ahora estoy sano. Gracias, Dios. ¿A quién se le da la alabanza? A Dios. Ahí está. Adiós. Lucho, ¿puedes Exactamente. repetir eso, por favor? Repite eso que acabas de decir. Repítelo ahora. Espérate ahí. Repítelo, que yo quiero. La palabra alabanza o salmo es una palabra transliterada del hebreo. Casi siempre son cosas que son cantadas, que tienen rima, que tienen una cadencia musical, porque el hebreo es un idioma así. Pero eso no quiere decir que uno siempre tenga que alabar cantando. No, yo alabo a algo, perdón, yo alabo a alguien cuando yo reconozco lo que ese alguien ha hecho en mi vida. Por ejemplo, si Dios a mí me ha dado sanidad de algo que me pasó, entonces yo digo, Dios, y delante de todos, yo digo, Dios a mí me ha sanado de una enfermedad que tenía así y así y asado. Tiene que tener tampoco penas por esas pendejadas. Nosotros nos hacemos más tontos con cosas. Dios me ha dado un trabajo que ni siquiera estoy contento con ese trabajo, pero es el trabajo que Dios me dio. Gloria a Dios porque yo quiero glorificar a Dios. Él me lo dio, yo reconozco a Él como el dador de mi trabajo. Reconozco a Él como el dador de las cosas que tengo. Reconozco en Él la persona que me ha dado de comer. Reconozco en Él a la persona que mantiene a mi familia cohesionada. Cuando uno hace cualquier cosa donde reconozca a Dios como el Señor de su vida, está en alabanza a Dios. Diferente a doctrina. Doctrina es conocimiento de Dios, pero ya nosotros lo tenemos en la Biblia. Entonces, hoy en día, en una congregación, lo que debemos tener es alabanzas a Dios y doctrina, y enseñanza de doctrina, enseñanza de Dios. No más, pare de contar. Esas dos cosas edificarán cualquier iglesia local, cualquiera. Pero hay un orden. Si habla alguno en lengua extraña, hablamos de Corinto, que sea esto por dos o a lo más tres, o sea, no hablan todos, sino máximo, dice Pablo, tres. Y por turno. Y cuando eso suceda, debe haber un intérprete que diga lo que las tres personas máximo puedan hablar en la iglesia. O sea que si había una cuarta, ya no venía el Espíritu. Porque el Espíritu está hablando a través de Pablo diciendo que solamente dos y a lo más tres podían hablar de parte de Dios en lengua. Pero debía haber un intérprete. Y si no hay intérprete, versículo 28, que se calle. Se calla en la congregación y habla para sí mismo y para Dios. Punto. No hay intérprete, no habla. Nada, no hay una hora, no hay tal cosa como la hora de las lenguas. El hermano que habla en lenguas va a hablar. No hay tal cosa como eso en la palabra de Dios o que nos diga en la palabra de Dios qué hora necesita. Si es así, debería haber un intérprete. O sea, si aquí viene una persona que viene de los Estados Unidos y nos empieza a dar un sermón en inglés, tiene que haber alguien que interprete el sermón de inglés al español para que todos entendamos. Eso es lo que debe suceder. Y lo que hable debe venir de la palabra de Dios. Si no, no. Ahora, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, no más. Y los demás juzguen. Ojo, así como hay interpretación de lenguas, también hay otro don para juzgar lo que los profetas dicen. ¿Cuál es ese don?
Ustedes recuerdan que hay un don que se llama discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12:3 aparece el don de discernimiento de espíritus. Cuando una persona decía, tengo profecía de parte de Dios, Dios colocaba en la congregación a alguien que tuviera discernimiento de espíritu. Y esa persona se levantaba inmediatamente y decía, no, eso que estás diciendo no viene del Espíritu Santo, viene de un espíritu maligno o viene de tu propio espíritu, pero no es del Espíritu Santo. Porque el Señor ha dicho. ¿Cómo les parece? Todo perfectamente en su sitio. Ahora, ese es el versículo 29. El 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, el que está hablando calle. Eso es de lo que habla cuando dice discernimiento de espíritu. Si alguien está diciendo, Dios me ha dicho, y resulta que no es, y el de discernimiento se levanta y dice, no, él es el primero que, el otro debe callarse y yo me debo levantar y decir, habla siempre y siempre habla uno. Uno, no todos al tiempo. Versículo 31, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean animados. Todos aprendan y todos sean animados. Todas las cosas deben ser para edificación. Ok. Y tengo mis apuntes aquí, entonces por eso bajo la página. Y dice algo muy importante. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 32 es eso. 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué significa eso? Dios no te va a dictar lo que tienes que decir como profeta. No. Dios va a hablar a tu espíritu para que tu espíritu hable. O sea que cuando tú hablas de parte de Dios lo que Dios dice, Dios no te dice repite como un loro lo que yo te estoy diciendo. No, con tus propias palabras vas a decir lo que yo te estoy diciendo. Porque es tu responsabilidad hacer entender a los demás lo que yo te estoy diciendo. Que con lo que tú vas a decir yo voy a convencer a los otros. Es interesante esto de los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Ustedes se imaginan que el Señor me dijera a mí algo y yo empezara a hablar como Patricia? ¿Se imaginan? ¿Qué dirían ustedes? No. Pues, No. pues grave, porque no estás hablando lo que el Señor te pone, sino estás hablando de lo que Patricia No está dice. hablando Luis Carlos. Entonces, Eso si es está hablando eso es Patricia, lo que hace ¿cómo? amigo. ¿Cómo, Sonia? Eso es lo que muchas veces ve uno que hace precisamente el enemigo. O sea, que cuando hay una persona que empieza a hablar como con otras tonalidades y a decir otras cosas, uno se da, pues uno percibe eso. Exactamente. Percibe que no es de parte de Dios. ¿Tú qué opinas? Sigue, Sony. No, digo yo que uno percibe, uno se da cuenta de que eso no es de parte de Dios, porque Dios no actúa así. Ese no es Dios. Así es. Y hay otra cosa que también Como la gente le gusta, perdón, como a mucha gente lo que le gusta es la parte, digamos, de la novedad, de su parte emocional, de ver afectado, o sea, todo lo que sea sensacionalismo, a la gran mayoría de la gente eso le gusta, porque al enemigo eso es lo que hace. Así es. Sí, parte de lo que también quería comentar era, además de lo que tú dices en lo último que dijiste ahora, Sony, es que
nos podemos acostumbrar a lo que la persona que está dirigiendo en ese momento, llamada pastor o como le quieran decir, le creemos es lo que él dice. Y decimos, no, pues lo que él dice es porque Dios le ha dicho, pero nos quedamos solamente en eso. Y no vamos directamente también a lo que Dios en sí nos está diciendo. Entonces nos acostumbramos es a lo que la persona dice y ahí nos podemos quedar. Pero yo pienso que además de eso es escudriñar también muy personalmente, tú a tú en el Señor, con Dios, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces podemos caer en eso y vale la pena. Muy bien. Vamos a una última parte con respecto al orden. Y esta es otra de las cosas que enseñan y enseñan mal. Lo siento por mis hermanos que hacen eso. Dice, como en todas las iglesias de los santos, sus mujeres callen en las congregaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el mundo empieza a decir, Sonia, ¿por qué hablaste? Maribel, ¿por qué hablaste? Marta, ¿por qué hablaste? No, 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 no. Es específico lo que dice aquí. Callen en las congregaciones. Porque no, el porque une ese callen en las congregaciones, une ese callen en las congregaciones con lo que sigue. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿Sujetas a quién? ¿Sujetas a quién? Pues a sus maridos. A sus maridos. Entonces, porque la ley lo dice así. Ahora bien, miren bien lo que significa que se callen. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos de quienes están ustedes sujetas, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que les está diciendo? Oiga, si ustedes mujeres quieren aprender algo, no se pongan a estar preguntando en la mitad de la congregación, pasando por encima de la autoridad que tienen, que es su marido. No lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes son diferentes, ustedes son emotivas, ustedes van a tener cosas en la cabeza que van a decir de una manera en la que pueden tergiversar lo que se está hablando. Esperen a llegar a la casa. Cuando lleguen a la casa, pregúntenle a su marido. Ojo, estamos hablando de Corinto. Así que en el aprendizaje que las mujeres debían tenerlo en sus casas con sus maridos. ¿A quién le tocaba estar muy pendiente de lo que era la enseñanza o la doctrina de ese día? Al marido. Al marido, porque sabía que tenía la responsabilidad de enseñarle a su mujer cuando llegara a casa. ¿Por qué? Escúcheme bien, eso es para el pueblo de Israel. Pablo está circunscribiendo esto a la palabra como también la ley lo dice. La ley no se aplica para los que no eran de la ley. O sea, no se aplica para los occidentales o lo que sea, que no sean judíos. Así que esta porción donde dice que callen en las congregaciones, que la gran mayoría de gente dice, hay una contradicción con lo que dice antes que las mujeres pueden... Claro que hay una contradicción, pero es una contradicción aparente, porque realmente lo que está diciendo es que con respecto a doctrina, las mujeres judías debían aprender doctrina con sus esposos en casa. Era la ley. Así es. Ahora, piensen bien. Lo que él está diciendo para tener este orden en la iglesia es que todo debe ser edificante. Si tenemos hombres, 2 o 3 que hablan lenguas, 2 o 3 que hablan, ¿cómo se llama? Profecía, y luego ponemos mujeres, ¿qué clase de orden íbamos a tener en la iglesia? Por eso, exacto, por eso
para la edificación, lo que hacían los judíos era restringir la enseñanza, doctrina a la casa. Como debe ser, el padre de familia debería enseñar en su casa las virtudes de Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Ok. Ahora bien, la última parte. Dice el versículo 36. ¿Acaso solamente de ustedes ha salido la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes les ha llegado la palabra de Dios, señores corintios? Pues no. La respuesta a esa pregunta es no. Pero si alguno se cree profeta o alguno piensa que el Espíritu Santo habla de parte, de parte del Espíritu Santo, tendrá que reconocer que lo que yo les estoy escribiendo aquí son mandamientos del Señor Jesús. Ahora, el que quiera ignorarlos, ignórelo. Es su problema. Pero, hermanos, procuren profetizar todo el tiempo. Pero si alguien quiere hablar en lenguas, no se lo impidan. Pero todo háganlo decentemente y con orden, porque Dios no es un Dios de confusión y no es un Dios que permita el desorden. Dios todo lo ordenó para que nosotros sepamos que Él es un Dios ordenado y lo que Él hace tiene un orden. ¿Qué está diciendo Pablo en esta exhortación final? Todas las cosas que se hacen en la iglesia deben hacerse de buena manera, con el amor que se deben hacer y en manera ordenada. Cualquier cosa que se haga en desorden no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Muy bien, ¿no? Así que, teniendo en cuenta esto, nosotros como creyentes debemos aprender realmente a vivir una vida en la que nuestro amor se proyecte a los demás en los dones que el Espíritu nos ha dado y seamos cada vez más influyentes en las personas alrededor. A eso nos ha llamado Dios. Pati. Como es muy claro y lo dejas ver, es en Corinto. Podríamos un poquitico, hoy, ¿cómo operaría si una mujer quiere o, bueno, no sé, enseñar? A ver, depende. Si es israelita, se va a acoger a las normas israelitas de orden. Entonces, las mujeres en las congregaciones estarían supeditadas a su marido, simplemente por orden, como ellos lo tienen establecido. Porque es la ley de ellos. Porque es la ley judía y en mucho. Recuerden que el Señor Jesús no era que Él quitara las cosas, recuerden que Él usó, por ejemplo, en la cena, Él usó la Pascua para mostrar cómo debía ser recordado. Entonces, recuerden que hay dos cosas que se requiere tener dentro de la congregación. Salmos, o sea, alabanza y doctrina. Es preferible si hay alguien que habla en la iglesia y se aprende, y es preferible que las mujeres hablen con sus esposos en casa. Pero hoy en día, cuando hay tantas mujeres que no tienen a esposos
estando con ellas y que no tienen ese filtro, no crean que eso lo dijo Dios porque quiero por debajear a las mujeres porque las mujeres son, no, 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 no. Es por responsabilidad del hombre, porque Dios le dio responsabilidad de cabeza en su hogar. Es su responsabilidad delante de Dios. Entonces no es por debajear a la mujer, simple y llanamente que ustedes tendrán muchas más preguntas de las que nosotros podemos tener. Así es sencillo. Ahora bien, hablando sobre ese tema, nosotros deberíamos también como que, digamos que, asumir que el orden no depende sino culturalmente. Porque lo que nosotros consideramos decente, o sea, de buenas maneras en nuestra cultura, es diferente a como un etíope entiende que es buenas maneras. ¿Me explico? Para nosotros en Occidente no es algo de buenas maneras o no sería algo malo que tú vayas en pantalón, tú como mujer vayas en pantalón a una iglesia. Pero si la congregación es de los testigos de Jehová, no puedes decir así. Pero si es en Etiopía, tú no puedes ir sino con unos faldones. Pero si la congregación es en ortodoxia, tienes que colocarte un velo. Pero sí, y cada una de esas cosas se llamaría decentemente. La otra es el orden en que debe haber en la iglesia. Debe haber alabanza y doctrina. Cualquier otra cosa se salió del orden. ¿Me explico? ¿Me Sí, explico? sí, Ok. perfectamente. ¿Qué Perdón, pasó? recordaba en una enseñanza que tú nos compartiste eh, sobre como esa línea, ¿no? Entonces, Dios, Cristo, el hombre se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta al hombre, eh, porque es que yo pienso que eso se ha malinterpretado. Y pues me encanta la apreciación que hiciste hoy de este punto porque está hablando específicamente a la ley de los judíos, porque en muchas, digamos, congregaciones se puede encontrar uno con eso, ¿no? Que las mujeres no pueden hablar o que no es permitido. Y bueno, eso pienso yo que yo lo tengo claro porque para mí fue bien importante esa enseñanza que nos diste digamos, recapitulo esa parte. Y hay otra parte donde, del tema de hoy, que es en el versículo 32, y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque uno se encuentra con personas que le dicen a uno, primero, no, es que en mi iglesia hay profetas o llega uno de pronto a una congregación y mire, este es el profeta tal y allí se hacen los profetas tales, o sea, como una serie bueno, no sé, de títulos o de discriminación o de frente a otros, pero sí me gustaría que, digamos que si es posible, nos aclarar un poco más sobre esto. Yo creo tener esto claro, pero de pronto no sé, puedo estar equivocada también, ¿no? Pero mucha gente sí la ha encontrado que están, por ejemplo, en una congregación y entonces que están profetizando y empiezan a decir y a decir y que no, es que no puedo parar, no puedo parar, o sea, eso no tiene, no es lo que el Señor habla de hacer todo decentemente y con orden. Exactamente. Entonces, definitivamente el problema tiene que ver con el hecho de no querer entender. Recuerden lo que está diciendo el Señor. Yo les hablo de múltiples maneras, pero no me quieren oír y se burlan de lo que yo hago y lo que yo les digo.
No, esa no es la idea. Esa no es la idea. Bueno, no es solamente que no es la idea, es que ese es el problema más bien. Uno puede orar, puede profetizar en la congregación cuando habla palabra de Dios. Mientras uno no hable palabra de Dios, lo único que está hablando uno son un montón de vascuencias, cosas que no tienen ningún soporte, cosas que son vanas. La vanagloria de la vida es algo que está presente delante de nosotros porque somos así, somos vanagloriosos. En la medida en que a mí me den la oportunidad de tener vanagloria, yo me voy a querer coger esa vanagloria. Pero eso no agrada a Dios, porque no es de Dios de quien estoy hablando. Entonces, decir que ahí se sienta el profeta, mire, si la persona es un pastor o un maestro que se va a levantar a hablar lo que dice la palabra de Dios, perfecto. Pero si es una persona que te va a vaticinar algo, simplemente será un vaticinio. O sea, algo que puede ser que suceda o puede ser que no suceda. Cuando Dios habla, va a suceder. Perdón, ¿me escuchan? Sí, bajito, pero sí. No, lo que quiero decirle es que cualquier argumento que se salga del delineamiento que es que los dones del Espíritu Santo son para señalar a Dios, para hablar de Dios, para mostrar a Dios, cualquier lineamiento, cualquier cosa que el hombre se invente, eso no es de Dios, Así es, no así es. es don, no es un don. Sí, puede que sea un talento o un don, pero no es dado por Dios. Para eso eran discernimiento de espíritus en ese tiempo. Pero nosotros hoy también tenemos, digamos, discernimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos lo que las personas dicen con lo que dice la palabra. Y te digo una cosa, muchos de los profetas que existen hoy hablan palabras de Dios, pero solo como referencia. A uno cuando oye algo que no suena, que resuena como un símbolo, a uno se le prenden los bombillitos y eso no es una cosa racional, eso es algo intuitivo. Ese es el Espíritu Santo orando en uno, ese es uno de Así de es, las características que uno tiene. así Eso es, es tanto como decir, hay algo que no me gusta de esto. exactamente. Y a veces son cosas muy pequeñas. Incluso hay veces que tú vas, uno sale de congregaciones donde alguien ha hablado y uno dice, hay algo que no sé qué es, pero hay algo que no me gusta, hay algo que no. Cuando uno diga algo como eso, siéntese con el Señor y pregúntele, ¿dónde está la maldad? Porque como hablábamos hace un tiempo, para yo envenenar el agua solo necesito una gota y debemos tener mucho cuidado. Bueno, espero que les haya servido a todos. Voy a cancelar la grabación. Podemos seguir hablando, pero voy a cancelar la grabación porque se vuelve muy extensa y la gran mayoría de las personas la dejan en la mitad cuando importantísimo el tener la exhortación final de, oigan, todo para edificación y decentemente. Un abrazo para todos.